en graves problemas psicológicos para los empleados. Los especialistas consideran que el centro de trabajo ha de poner medios para evitar que los métodos, los horarios o los objetivos, por citar algunos factores, provoquen en los empleados situaciones estresantes que, en definitiva, van a afectar decisivamente a su rendimiento laboral. Una información fluida entre organización y trabajador, la elaboración de sistemas de recompensas o la creación de un entorno participativo en todos los niveles de la empresa son medidas que disminuyen los factores causantes del estrés. Sin embargo, el estrés laboral es concebido con distintos matices dependiendo de si la valoración la realiza la organización o el propio trabajador. El entorno que genera estrés se percibe como un entorno negativo, hostil, en la medida en que le está reclamando o demandando conductas que en principio no puede satisfacer, no puede realizar, bien porque el puesto de trabajo no se lo permita, bien porque las demandas sean excesivas, porque trabaje con una presión, una carga de trabajo excesiva. En ese sentido, también se puede generalizar, es decir, el estrés se ha podido producir por un síntoma en concreto, por un aspecto en concreto, por una relación defectuosa, una relación insatisfactoria con tu jefe, con tus compañeros, pero que esa situación se generalice porque la persona la perciba como importante. Si es una persona que trabaja sola, le da lo mismo, pero si es una persona que trabaja en grupo, que la opinión de su jefe es muy importante, lo va a percibir de manera fundamental para su rendimiento y en ese sentido puede generalizarlo y hacer que todo el entorno laboral sea percibido como un entorno negativo y hostil. Así que hay un proceso de contagio y de percepción generalizada de algo que en principio, si se hubiera detectado, podría haber sido un síntoma pues más o menos localizable. Llevaba 2 semanas de baja, después del peregrinaje que había tenido casi de un año por los médicos. A la semana siguiente vuelvo y me dice: mira, yo he creído que tú tenías un virus, que era lo que te producía ese cansancio. Pero visto que llevas 2 semanas de baja y que sigues exactamente igual de agotada, porque no me lo tienes que decir tú, que te lo veo yo en la cara, te voy a hacer una analítica para ver si es que tienes anemia o para ver si es que tienes algún tipo de hepatitis, porque el cansancio que tienes se puede deber a una hepatitis. Me hicieron unos análisis de sangre y me llamó, me dijo que no tenía ningún tipo de hepatitis, gracias a Dios. Pero el cansancio no se me iba de ninguna de las formas. Entonces ella me preguntó: ¿has tenido algún problema personal fuerte que te haya llevado a esta situación? Pues se te ha muerto el marido, te has divorciado, te ha dejado el novio, tienes problemas familiares. Pues no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué te ocurre? Yo le dije: no, es que tengo muchísimo trabajo que hacer. O sea, estoy cansada porque es que trabajo muchísimo. Entonces ella me dijo: bueno, no es que estés cansada, estás agotada. Y me siguió dando la baja con el mismo epígrafe, astenia. Yo estaba de baja, las llamadas del centro educativo, yo entiendo pues que no tenían profesor y que yo no tenía ninguna enfermedad, no me habían operado de nada, no tenía brechas en la cabeza, no tenía puntos, o sea, yo no tenía ninguna enfermedad que se viera por ningún sitio. Ellos me preguntaban y yo les decía: es que estoy agotada, estoy cansada. Claro, la respuesta era: todos estamos cansados. Normalmente las empresas consideran que el estrés laboral tiene una causa más vinculada a las personas, más individual. Pues consideran que normalmente es pues problemas de ajuste entre la persona y el puesto que esa persona pues está ejecutando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues consideran que la persona es poco flexible, o que la persona es muy resistente al cambio, o que simplemente tiene problemas personales. Con lo cual, pues las tácticas que emplean las empresas para superar el estrés laboral tienen mucho que ver con la formación individual. Desde el momento en que la empresa se hace corresponsable en los procesos de estrés de sus trabajadores, se abren una serie de soluciones que en principio deben pasar por el reconocimiento de las causas. Desarrollar herramientas para que los profesionales puedan utilizar y diagnosticar esos riesgos
en la unidad de investigación de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo que dirijo en la Universidad de Valencia, estamos desarrollando una metodología diagnóstica que nos permite de manera sistemática hacer un chequeo a la organización sobre dónde pueden estar esos riesgos psicosociales. La metodología empieza analizando el sistema de trabajo y viendo todos aquellos aspectos que son inadecuados en ese sistema de trabajo, tales como los que hemos mencionado, como si el ritmo es excesivamente rápido, si el trabajador tiene un control sobre el método o tiene un control sobre los procedimientos de trabajo, si las condiciones de trabajo son adecuadas, si los horarios son adecuados, etcétera, etcétera. Pero además pasamos a analizar en qué medida esas condiciones ajustan a las características del trabajador, o bien por su cualificación, o bien por su formación, o bien por sus niveles, digamos, de preparación o sus condiciones habituales para abordar el trabajo. Una vez aisladas las causas, organizaciones públicas o privadas acometen una serie de medidas y terapias que tienen como fin aliviar las posibles situaciones estresantes. Las empresas, tanto organizaciones públicas como empresas ya privadas, trabajan lo que le llamamos la gestión y organización del tiempo. Entonces, pretenden enseñar a las personas a que planifiquen y organicen y prioricen mejor sus tareas con el fin de que pues les quepan todo lo que tienen que hacer en la jornada laboral. Y también dentro de este conjunto de técnicas se les enseña a delegar. O sea, que pasen sus tareas a otras personas con el fin de que ellos tengan más tiempo para hacer sus tareas propias. Otras cosas que se plantean las empresas, pues por ejemplo, últimamente estamos dentro de los cursos de motivación, de mejora de la motivación dentro del trabajo, pues estamos metiendo pequeños modulitos de automotivación. Y dentro de automotivación les enseñamos cosas que enseñaríamos en ese curso de manejo del estrés, como es pues, todo el tema de control cognitivo de la conducta y las técnicas de relajación. Otras prácticas que las empresas se plantean pues, tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del cambio. Cómo hacer que las personas pues, reaccionen o asuman cambios de una manera, pues, podríamos decir, más deportiva, ¿no? O de una manera pues, más sin que les provoque pues, tanta tensión y tanto malestar. Desde la psicología del trabajo y de las organizaciones, lo que hacemos, lo que queremos hacer hincapié es en que hay unidades de trabajo, departamentos, grupos especialmente estresados, independientemente de esas características que he dicho yo de carácter personal que pueden modular la relación, porque los factores estresantes hacen que el estrés sea más o menos generalizado entre todos ellos. Es decir, que ante determinadas situaciones estresantes y negativas, unos pueden reaccionar más o menos de una determinada manera, pero entre todos se da esa situación estresante, de forma compartida. Entonces, todos los programas de intervención tendrían que centrarse fundamentalmente en el cambio de las condiciones organizacionales, independientemente de que además ayudemos a la persona. Pero nos centramos fundamentalmente en la prevención y en la intervención sobre el ambiente organizacional como factor estresante. El desarrollo de los estudios sobre relaciones laborales aconseja incidir en una serie de factores concretos de la estructura organizacional. Las empresas lo que pueden hacer es primero reconocer que hay aspectos en la organización que son condicionantes o que provocan estrés laboral y por lo tanto que hay que trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, en principio las empresas pues, pueden actuar en diferentes campos, ¿no? Uno de los campos es todo lo que tiene que ver con las tareas, en cómo hacer que las tareas se enriquezcan, sean más interesantes para las personas. Aquí pues, desde hace ya tiempo se habla de lo que se denomina enriquecimiento del trabajo, que implica que las tareas sean variadas frente a monótonas, que implica que las tareas sean con sentido, es decir, tengan significado, supongan una actividad completa o una parte de un producto o de una actividad significativa para la persona. Supone también que las tareas, que la gente sepa el resultado de esas tareas, es decir, que tenga, pues, conozca, se les informe sobre cómo están haciendo su trabajo y, en definitiva, que ese trabajo pueda ser realizado con autonomía. La autonomía es una variable que implica muy importante a la hora de que la gente se sienta
pues interesada en su trabajo y sienta que lo que hace es relevante, es importante. Estas medidas acometidas por la empresa parten de su propia iniciativa en algunos casos y en otras de las obligaciones impuestas por las distintas regulaciones. Entre las obligaciones empresariales, la principal es la evaluación de riesgos, realizar la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es donde se contemplan todos los riesgos inherentes a la actividad laboral en ese centro de trabajo, es individualizada por cada trabajador y en cada puesto de trabajo. No se pueden hacer evaluaciones genéricas porque cada centro de trabajo y cada trabajador es un mundo. Y dentro de esta evaluación de riesgo la ley contempla 4 disciplinas. Una de ellas son los riesgos de seguridad, todo lo que es relacionado con agentes físicos, ruido, vibraciones, todo lo que serían planes de emergencia, riesgos químicos, todo lo que son sustancias químicas, radiaciones ionizantes, etc. Los riesgos psicosociales y los ergonómicos, que aquí es donde hablaríamos y donde cuadraríamos el estrés. Además de esta evaluación de riesgos, la ley también obliga al empresario a hacer una planificación de la prevención, es decir, una vez que tenemos evaluados los riesgos, tenemos que poder poner medidas preventivas para que estos riesgos no sucedan. Y también obliga a informar y a formar a los trabajadores tanto a nivel general, o sea, en las condiciones generales del centro de trabajo, lo que hablábamos antes, planes de emergencia, iluminación, como en los riesgos específicos de cada puesto de trabajo. Y también la ley da participación a los trabajadores a través de sus representantes, dando la posibilidad de nombrar delegados de prevención, que es el representante de los trabajadores en materia preventiva, incluso formar comités de seguridad y salud, que son órganos donde están contemplados tanto los trabajadores como los empresarios, y también el servicio de prevención, del que hasta ahora no he hablado, que el servicio de prevención es contratado por el empresario y es el encargado de realizar la evaluación de riesgos, la planificación de la prevención y el desarrollo de las diferentes disciplinas. Los trabajadores tienen reconocidos históricamente sus derechos con respecto a su salud laboral. Sin embargo, dentro de estos no están suficientemente contempladas por recientes las enfermedades psicosociales, al menos como enfermedad profesional. Las enfermedades psicosociales no están legisladas como enfermedad laboral, porque el cuadro de enfermedades profesionales, la normativa de enfermedades profesionales se limita al año 78 y fundamentalmente es un listado de enfermedades dirigidas al sector industrial, que era lo que predominaba hace 30 años, hace casi 40 años. Actualmente muchísimas de las enfermedades que aparecen en ese listado ya no existen y sin embargo todas las nuevas enfermedades que han venido surgiendo por las nuevas formas de organización del trabajo, por la introducción de nuevas tecnologías, no están contempladas en este listado. Entonces aquí nosotros sí que venimos reivindicando desde hace años que se modifique este listado y que se adecue a las realidades de la actualidad. Los trabajadores que sufren este tipo de afecciones tienen varias opciones que esgrimir ante su empresa para la solución del elemento estresor. El primer paso sería ir al servicio de prevención, tanto para que le prestase asistencia médica como asistencia psicológica, así como información y formación sobre los problemas que tiene y los mecanismos que se pueden desarrollar para prevenirlos. También dentro del ámbito de la empresa es importantísimo que el trabajador se dirija al delegado de prevención si existe o al comité de seguridad y salud, porque aquí ya estamos hablando de los representantes de los trabajadores. Es decir, si la situación vemos que no se soluciona a través del servicio de prevención y el problema de estrés o el problema psicosocial sigue en avance, lo suyo es incidir ya con los representantes de los trabajadores. En el Comité de Seguridad y Salud estamos representados tanto trabajadores como empresarios y como servicios de prevención. Ahí volver a plantear el problema. En caso de que esta no sea la solución, aún quedan algunos pasos que dar por parte del afectado. Si la empresa no ha reaccionado, en primer lugar, como te decía, a través del servicio de prevención o a través del Comité de Seguridad y Salud, denuncia la inspección. Y ahí lo que denunciaríamos, en primer lugar, sería una impugnación de la evaluación de riesgos, porque lo que está sucediendo normalmente es que tan solo en un 10% de las evaluaciones de riesgos que hay hechas en la Comunidad de Madrid se contemplan los factores psicosociales como tal, debido fundamentalmente a que los empresarios de nuestra comunidad no relacionan los problemas psicosociales con el trabajo. Ellos siempre ponen la excusa, en parte compartida, de que los problemas psicosociales son multifactoriales, no solamente un factor en el que influyen ellos,
Pero también es verdad que están muy relacionados, la mayoría de los casos de los problemas psicosociales, el estrés, el moving o el burnout, están fundamentalmente relacionados con el trabajo y se agravan con otros problemas externos, pero la causa fundamental suele ser el trabajo. En última instancia, como es lógico, los tribunales son una vía de solución a este tipo de conflictos. Aparte de la vía de inspección de trabajo, tenemos también la asesoría jurídica. Como te decía, la ley de prevención está dentro del ámbito laboral y entonces a través del derecho laboral se puede denunciar también estas situaciones. E incluso a través de la vía civil y de la vía penal. El Código Penal también tiene un artículo en el que, bueno, dos artículos en los cuales concretamente habla de prevención de riesgos laborales siempre que haya existido delito por parte del empresario. Y la dificultad que nos encontramos con los tribunales es que normalmente los problemas psicosociales son muy difíciles de probar. O sea, la falta de prueba hace que en muchísimos casos las denuncias que hayamos hecho no hayan salido adelante. Últimamente, en estos últimos, desde el 97, hay algunos tribunales superiores de justicia, como el del País Vasco, Navarra o el País Valenciano, que sí que están ya levantando jurisprudencia y levantando sentencias en cuanto al estrés, al burnout e incluso al moving, incluso asimilando el accidente de trabajo. El futuro del reconocimiento del estrés como enfermedad profesional, así como la inclusión de otras afecciones denominadas psicosociales en las agendas de las posibles regulaciones laborales, es hoy una situación muy presente. Yo calculo que de aquí a 4 o 5 años esto se tendrá que solucionar, porque evidentemente no solamente es en nuestra comunidad, sino es un problema que es a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. O sea, cada vez tanto el mundo científico como el mundo profesional está asegurando que las enfermedades psicosociales ergonómicas, sobre todo debidas a la intensificación del trabajo, son las que más están aumentando. Entonces, por un lado, se tendría que modificar esta normativa. Por otro lado, se ha presentado hace poco, se había presentado una iniciativa al Senado para que se regulara el acoso moral como tal, una ley específica para este tipo de problema psicosocial, y se ha rechazado, ha sido rechazada hace 3 o 4 días, con lo cual eso tampoco ha avanzado. A nivel Código Penal, aunque el artículo que te habla de prevención de riesgos laborales existe, también es verdad que es dificilísimo probar un delito por parte del empresario o por parte de cualquier otro trabajador en caso de moving. Es muy difícil probar que el estrés o la enfermedad psicosocial que padezca el trabajador viene provocada por alguien de su trabajo. Y aparte la vía penal es lentísima, o sea, desde que se inicia un procedimiento hasta que finaliza pueden pasar 4 y 5 años. Y luego tampoco hay un artículo, sí que hay un artículo en el Código Penal que habla de la integridad física y moral, pero tampoco queda encuadrado dentro de una relación laboral. Entonces sí que se podría ir por esas dos vías, pero ya te digo, no hay nada todavía definido. En el fondo, lo que subyace bajo estas aproximaciones psicológicas, laborales o jurídicas es la solución a un padecimiento humano y como tal requiere de grandes dosis de fortaleza por parte del afectado. Yo creo que las personas que hemos sufrido estrés laboral y hemos conseguido superarlo o estamos en ello, tenemos que darle un abrazo a la vida, porque hemos aprendido a volver a ser nosotros primero y nosotros ser personas y luego profesionales, pero primero personas.